Bueno, la aprobación de la presidenta Bachelet cayó 6 puntos, llegando al 20% en la última encuesta de Plaza Pública CADEM. Esta cifra es una de las peores que ha registrado la mandataria durante su segunda administración. La desaprobación de la jefa de Estado aumentó a un 70%. Dichos resultados muestran un cambio significativo que termina con la tendencia al alza que se había visto en los últimos meses. Respecto a las áreas de gestión, las relaciones internacionales, el desempleo y la educación lideran el listado, mientras que la lucha contra la delincuencia y la corrupción representan los niveles más bajos. En cuanto a la evolución de las reformas impulsadas por el gobierno, un 23% está de acuerdo con la reforma tributaria y un 56% la rechaza. En tanto, la laboral es apoyada por el 49% y rechazada por el 27%. En el caso de la reforma educacional, un 51% está de acuerdo y un 40% la desaprueba. Uno de los ítems que más llamó la atención en esta última encuesta académica fue el humor y la política a raíz de las presentaciones en el reciente Festival de Viña. Un 77% calificó de buena o muy buena la rutina humorística de Edo Caroe, donde hizo importantes críticas a la gestión de la mandataria y de algunos personeros. En el mismo tema, un 74% cree que al humorista nacional no se le pasó la mano con las críticas políticas. Bueno, precisamente queremos ahondar más en este resultado y en otros también. Para eso nos acompaña el gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de CADEM, Roberto Isixson. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y las primeras cifras: aprobación de la presidenta Bachelet, 20%, desaprobación, 70%. Pensábamos que habíamos dejado atrás esas cifras tan altas de rechazo y tan bajas de aprobación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué llevó a esto? Efectivamente, mira, nosotros tenemos que remontarnos a la semana previa al terremoto de la Cuarta Región para encontrar un nivel tan bajo de aprobación. No estaba la presidenta en su peor momento. Esa semana, la semana previa al terremoto, fue su peor momento, con un 20% de aprobación, pero con un 72% de desaprobación. Y de alguna manera el terremoto sumado y la gestión de la presidenta y cómo ella se desenvolvió en esa semana, sumado a el despliegue del gobierno a propósito del tema constitucional, permitió que la presidenta empezara a despejar un poco de esta zona que es bastante crítica, que la podría poner bajo el 20%. Claro, la llevó a terreno, salió, estuvo con la gente, Exacto. Tuvo una cercanía mayor, que es lo que se le critica también en este segundo periodo. Se vio la mejor presidenta Bachelet, donde ella se hace más fuerte, donde de alguna manera está su fortaleza en la relación con la gente, con la relación cercana. De hecho, los aumentos que nosotros veíamos en la aprobación en esa semana era principalmente en mujeres de estratos más bajos, identificados más bien con la centroizquierda, que es el grupo más propio de ella. Claro, y si bien nunca llegó a niveles muy altos de aprobación, luego de eso... Nunca superó el 30%, de hecho. Exactamente, sí. Nunca llegó al 30%. ¿Cómo se explica esta baja en este minuto en que, febrero fue un mes en que ella prácticamente no estuvo de vacaciones, enero lo cerró con esta declaración el día en que fue formalizada Natalia Compañón y parecía que ya todo fuera quedando atrás? ¿Qué fue lo que pasó en febrero? Lo que pasa es que efectivamente desde septiembre en adelante, yo te diría hasta enero, hubo una leve tendencia a la estabilidad y luego muy al final una tendencia al alza producto de la gratuidad, que yo te diría que al menos nosotros es el proyecto que nosotros hemos medido que ha concitado una mayoría de respaldo por parte del gobierno. No ha habido ningún otro ya cerrado, ya aprobado, que de hecho un 55% estaba de acuerdo con la aprobación de ese proyecto. ¿Qué vino después? Febrero, y nuevamente febrero parece ser una maldición para la presidenta Bachelet. Febrero, las primeras 2 semanas fueron buenas porque mantenía esta tendencia, coincide con un mejor estado de ánimo de los chilenos, las vacaciones, ¿cierto? Un Santiago más amigable, y luego viene, en primer lugar, la semana pasada, la renuncia de Cristian Riquelme, que termina sellándose el lunes con esta carta bastante poco clara sobre su renuncia, ¿cierto? Que hablaba de que Chile no estaba preparado para el diálogo, no tengo idea, algo así. Y luego esta semana efectivamente que estuvo tomada por el debate en torno a las rutinas de humor en el Festival de Viña,
con ratings superiores o con pics cercanos a los 50 puntos. Que eso, claro, puede ser tal vez más masivo que el tema de Cristian Riquelme, Muchísimo porque, claro, ¿cuánto le llega a la gente un administrador que es de segunda línea y que finalmente, claro, tiene este problema en la moneda, pero tal vez era un tema más de elite? Sí. Y lo que refleja la encuesta es una mezcla, porque sobre todo viene el Festival de Viña y esta como catarsis colectiva, ahí salió la mayor parte de estos números. Lo que refleja el Festival de Viña y lo que refleja esta encuesta es que Cabal está vivo. Y Cabal no se va a cerrar porque la presidenta Bachelet quiera cerrarlo una y otra vez, diciendo esta es la única vez que voy a hablar, o no voy a volver a hacerlo, o lo haga en un tono un poco más emocional, o que diga que se siente personalmente afectada. O sea, ella tiene que tener una actitud distinta que está demandando a la opinión pública hace muchísimo tiempo, que viene arrastrándose desde, diría yo, el febrero pasado, cuando ella da esa lamentable conferencia de prensa y dijo que se había enterado por la prensa y más de un 70% de los chinos no le creyeron. Nosotros lo hemos medido, de hecho, esa pregunta, Matilde, en 3 ocasiones distintas. A la semana que dijo esa frase que ella no sabía, lo repetimos a los 6 meses y lo hicimos hace poco, creo que hace 3 semanas atrás, y todavía más de un 70% no le cree a la presidenta Bachelet. Ahora la presidenta Bachelet... Y eso es que se instala, perdona, con estos 50 puntos de rating. Y estos 50 puntos de rating son importantes porque tienen más rating y más audiencia de lo que puede tener una cadena nacional de la presidenta hoy día. O sea, ese es el impacto que puede tener una rutina de humor, multiplícala por 4 días seguidos y con el efecto que genera en el debate, además. Exactamente. Ahora la presidenta Bachelet volvió de vacaciones la semana pasada, el lunes, y la vimos distinta. La vimos bailando la piragua, la vimos en otra actitud, la vimos más sonriente, con un lenguaje más coloquial. Ella, ¿cuán consciente está que es en esa línea que tiene que avanzar para poder generar nuevamente la empatía que tenía con la gente? Y finalmente, ¿tú crees que eso le va a resultar? ¿Qué estrategia tendría que ocupar para superar esta cifra que es casi una de las peores? Es una de las peores. Yo lo que veo, y lo he dicho en otras oportunidades, veo estabilidad en la aprobación presidencial, o una relativa estabilidad en la aprobación presidencial durante todo este año. La presidenta va a sentir cierta frustración quizás, porque efectivamente ella se va a sentir más contenta, va a poder bailar la piragua, va a poder tener un lenguaje más coloquial, va a poder aprobar la reforma laboral o aprobar la despenalización del aborto. Y yo lo que veo más bien es que eso no va a tener un impacto directo sobre la aprobación de la presidenta Bachelet. De hecho, vimos cómo la aprobación, por ejemplo, o el nivel de acuerdo con el proyecto de reforma educacional ha aumentado de forma significativa los últimos 6 meses. De un 19% que estaba en septiembre a casi un 40%, 42% que ahora. Son muchos puntos de aumento y la aprobación no ha cambiado, se ha mantenido relativamente estable. Por lo tanto, la gratuidad no le está dando. Y lo más probable es que la reforma laboral tampoco le dé mucho, porque el problema es Cabal. Además tiene bajo índice de aprobación y alto porcentaje de rechazo. El 27 la aprueba, el 49 la desaprueba. Lo mismo, bueno, los efectos de la tributaria se puede agarrar de la reforma educacional, ya que comienzan las clases y efectivamente van a llegar a estudiar los estudiantes que tienen finalmente la gratuidad. ¿Eso puede ser una tabla de salvación? Yo creo que no. Yo creo que hoy día lo que está generando los altos niveles de desaprobación y los bajos niveles de aprobación son los problemas de confianza con la opinión pública a raíz de Cabal y SQM. Y en esto, en el marco de una economía que está desacelerándose y que hoy día hemos visto el recorte en el gasto fiscal, ¿cómo afecta al votante cuando más encima tiene un escenario económico que ambientalmente se le ve desfavorable? Afecta mucho porque efectivamente, como tú bien dices, los problemas de la presidenta no son solo de confianza asociados a Cabal y SQM, sino que además tiene un problema de gestión efectivo, que la opinión pública se lo está diciendo. Principalmente, como tú dices bien en economía, hoy día tenemos casi 8 de cada 10 chilenos cree que la economía está estancada o definitivamente retrocediendo. Solo menos de un 20% cree que la economía progresa, más de un 65% cree que Chile va por un mal camino. Y esos son problemas de gestión asociados a la economía, como a otros temas también, Matilde. No nos olvidemos del tema de la delincuencia, que va a ser un tema que me parece que bastante relevante para este 2016. Y el tema de la salud, algo se dio en el mismo Festival de Viña, este tema del oncólogo para Magallanes. Yo creo que refleja en parte una crisis del sistema público que puede complejizarse aún más desde el 2016. Exactamente. Bueno, se viene un año complejo por todas estas variables. Ahora, ustedes no lo miden, pero la percepción de la política en general y de la oposición, ¿cuánto se espera de la oposición? ¿Ustedes van a incluir esa pregunta en la próxima encuesta ya? Porque este es un año evidentemente electoral donde también se tienen que medir las otras fuerzas políticas.
Sí, nosotros tenemos una pregunta que mide la evaluación general del país y eso da cuenta un poco del estado de ánimo global, ¿cierto? ¿Usted cree que Chile va por un buen camino o por un mal camino? Y eso está desasociado del gobierno en sí mismo. Lo que pasa es que... Para saber quién capitaliza esto. Es interesante ese debate. Ahora, efectivamente, hoy día la oposición prácticamente es inexistente. Si eso es lo increíble del gobierno. No es que los niveles de aprobación de la presidenta Bachelet sean propios de una acción comunicacional o política estratégica definida en las oficinas de Chile Vamos. Uno no ha visto eso, por lo tanto... Es difícil decir, bueno, midamos a la oposición si no hay, la verdad es que no hay mucho que medir. Y eso es increíble. La oposición ha estado más bien en sectores más bien asociados a la sociedad civil que a la clase política. Ahora, efectivamente, yo creo que lo que va a empezar a pasar durante este año es que se va a empezar a presidencializar mucho el debate. Los candidatos presidenciales van a ser más relevantes y ahí va a ser interesante también ver cuál va a ser el juego de la moneda con los candidatos presidenciales. Porque claro, se tienen que asociar para las figuras municipales, porque comienza esta campaña, una campaña que va a tener menos recursos, por lo tanto va a tener que centrarse en figuras conocidas. En ese sentido, las figuras presidenciales, ¿tú crees que se van a definir antes de las municipales? Yo creo que van a estar bastante claros antes de las municipales. Nosotros hicimos una investigación hace un tiempo atrás y descubrimos que en las encuestas de abril de este año, abril-mayo de este año, quien esté ganando, quien esté en la pole position ha terminado siendo el presidente de la República. O sea, eso habla de lo conservador que es un poco el electorado chileno, la estabilidad. O sea, tú partes ganando con una diferencia significativa sobre el segundo y has terminado ganando sin mucha dificultad. Frey, Lagos, Bachelet el primer gobierno, Piñera y Bachelet en el segundo gobierno partieron ganando en las encuestas en abril a mayo de este año y terminaron siendo los 5 presidentes de la República. Yo lo que veo asociado al gobierno es que esta es la primera vez sí que dentro del gobierno no hay presidenciables, no hay ministros presidenciables. Y eso demuestra una debilidad. Hay expresidentes presidenciables. Hay expresidentes presidenciables, hay exministros presidenciables. La misma presidenta Bachelet es una exministra que terminó siendo presidenta de la República, pero este gobierno no tiene esa figura. Yo lo que veo es, y de hecho hay un dato que es importante en la encuesta que ha pasado un poco más desapercibido producto de la aprobación de la presidenta Bachelet, pero el nivel de desaprobación del gabinete hoy día está en un 77%. Es incluso más alto que la semana previa al cambio de gabinete. A mí eso me hace pensar de que lo más probable es que el gobierno esté pensando en un cambio de gabinete que permita hacer un diseño algo distinto, pensando en el segundo tiempo, y lo que la presidenta Bachelet debería considerar es si es que toma la decisión de incorporar en ese cambio de gabinete alguna figura presidenciable. Si tú vieras estos números, tú siendo parte del equipo asesor de la moneda, ¿cuáles serían los cambios que introducirías más allá del cambio de gabinete? ¿Hay cómo revertir esta cifra? Yo creo que es difícil y creo que depende exclusivamente de la presidenta Bachelet. Me cuesta creer que haya algún consejo que algún ministro o algún asesor le pueda dar. Yo creo que la presidenta Bachelet finalmente tiene que entender que ella no puede cerrar cabal sin mostrar una actitud más decidida y que de alguna manera con un lenguaje, digo yo, porque yo no sé, aquí la opinión pública no le cree de frentón, pero tiene que buscar una fórmula en que ella pueda conectar con la opinión pública de forma creíble y que se sienta honesta. Hoy día lo que se ve más bien, o lo que la opinión pública está interpretando, es una presidenta hoy día lejana, confundida, que genera desconfianza sobre lo que dice y lo que hace, y que por lo tanto no logra conectar. Nosotros sabemos que la confianza hoy día es el atributo clave. Si una persona confía en ti, tiene un 99% de probabilidades de aprobarte. ¿Y cuál es el problema? Es que el nivel de confianza de la presidenta Bachelet hoy día está en su punto más bajo histórico y ha perdido 35 puntos de confianza desde marzo del 2014 hasta ahora. O sea, solo 2 años ha perdido casi un 35 puntos de confianza. Y ese es el problema. Por lo tanto, ella sabe cómo hacerlo, ella tiene la fórmula, lo hizo en su primer gobierno, pero creo que no sé si está dispuesta a dar ese paso. Y si se da tiempo, bueno, queda todavía la mitad del gobierno, este es el inicio de este segundo tiempo del gobierno, esta semana empieza la semana legislativa, hay muchos temas que van a salir a la luz, pero también hay grandes conflictos que van a llevar esos mismos temas legislativos en los que no hay siempre acuerdo en la coalición del gobierno, tampoco en la oposición. Así que, bueno, va a ser bien interesante la próxima cadena. Sí, va a estar muy movido. Así que, Roberto, te queremos dar las gracias por estar aquí analizando estos resultados que por segunda vez, claro, son los más bajos del gobierno de la presidenta Bachelet en su mandato. Muchas gracias por la invitación, Matilde.